Muy buenas noches, jóvenes y señoritas. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio planteado por el ingeniero. Bien, entonces vamos a comenzar. Acá tenemos un ejercicio que dice lo siguiente. Se tiene el esquema que se adjunta con las corrientes molares para efectuar un balance de materia para un loop de metanol. Bien, aquí tenemos este esquema. Podemos observar que la alimentación es la corriente F. La corriente que entra al reactor es la corriente 1, la que sale es la corriente 2. Esa corriente va a ingresar a un condensador, de la cual van a surgir la corriente 3 y 4. La corriente 4 va a ser derivada en dos corrientes, la 5 y la 6. Entonces ahí vamos a tener un reciclo, ¿no? Entonces vamos a comenzar. ¿Qué dice? Solucionar la velocidad del metanol en moles sobre hora por cada 100 mol hora en la corriente F. Aquí podemos observar que ya me está dando de dato el número de moles en la corriente F, la corriente de alimentación. Me pide la velocidad de incomposición del gas de purga y las conversiones. Bien, entonces para resolver este ejercicio tenemos que hacer un balance considerando como nuestro sistema inicialmente a todo el proceso. Entonces aquí mi corriente de entrada va a ser la corriente F y las de salida van a ser la 3 y la 5, como si se tratara de un proceso general, ¿no? Entonces, haciendo un balance parcial para los componentes, vamos a tener lo siguiente. Vamos a hacer un balance parcial para el nitrógeno, que va a ser igual entrada igual a salida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el nitrógeno, al ser un compuesto inerte, no va a participar en la reacción. Entonces, es por eso que entrada es igual a salida. Inicialmente, ¿qué tengo? En la salida tengo que tomar en cuenta en qué corriente existe hidrógeno, ¿no? En la corriente número 3 no existe, solo tengo metanol. Entonces, en la corriente 5 sí voy a tener. Aquí mismo me está indicando, ¿no? La concentración de nitrógeno. Me está diciendo que es de un 25%. En la alimentación también tengo nitrógeno. Entonces vamos a reemplazar datos. En la corriente 5 tengo 0,25. No conozco el número de moles totales en la corriente 5, así que lo dejo como variable. En la corriente de alimentación sí conozco, me dice que es 0,10. Y también conozco el número de moles en la corriente de alimentación, la F, ¿no? Entonces de aquí puedo despejar la corriente número 5, hallando sus moles, ¿verdad? 40 moles. Vamos a hacer lo mismo para el monóxido de carbono. Vamos a analizar primero la salida. En la salida sí tengo también en la corriente 5 y en la entrada también tengo en la corriente F, ¿verdad? Entonces vamos a reemplazar datos donde mi concentración molar de monóxido de carbono en la corriente 5 no conozco, pero sí conozco el número de moles que ya había calculado previamente, 40 moles. Conozco la concentración en la alimentación de monóxido de carbono. Si conozco, sé que es 0,3. También conozco el número totales de moles en la corriente F. Y aquí surge otra variable, el que se conoce como Xi o bien epsilon, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es el grado de avance que ya les había hablado en la anterior clase. Este grado de avance tiene como unidades el número de moles, mol es la misma unidad que el número de moles, y esto se presenta en aquellos compuestos que participan en la reacción, tanto reactivos como productos. En este caso le estoy restando el grado de avance, ¿por qué? Porque se trata del monóxido de carbono y es un reactivo, y esto me va a decir cuánto de monóxido de carbono, cuántos moles se van a ir a la reacción, cuánto se va a convertir. Es una forma de medir el grado de conversión sin utilizar el alfa. Entonces el grado de avance se le va a restar en este caso, ¿verdad?
Y aquí va a estar multiplicado por 1. ¿Por qué? Porque se multiplica siempre por sus coeficientes estequiométricos. En este caso es 1, ¿verdad? Entonces, ahí ya podemos ver que esa también va a ser otra incógnita. Lo voy a mantener como variable. Entonces, aquí voy a tener una ecuación con dos incógnitas. Vamos a hacer lo mismo para el hidrógeno. Salida, obviamente en la corriente 5. Entrada en la corriente F. Y aquí tengo que restarle 2 veces el grado de avance. ¿Por qué? Porque le estoy multiplicando por el coeficiente estequiométrico. Bien, entonces aquí puedo ver que voy a tener, en este caso, aquí estoy, ¿verdad? Voy a tener otra variable que no conozco, que es la concentración molar de hidrógeno en la corriente 5. Y aquí voy a tener la misma variable de la anterior ecuación, el grado de avance. Entonces aquí ya tengo dos ecuaciones con 3 incógnitas. Bien, pero también puedo sacar otra ecuación de esta conocida ecuación que ya sabemos, ¿no? Que la sumatoria de las concentraciones molares, o bien denominadas también fracciones molares si es al tanto por 1, sé que la sumatoria de todo eso en una misma corriente, que es la corriente 5 que estoy analizando, me va a dar 1. Entonces, aquí ya voy a tener esto. 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? Porque estas dos se repiten en las anteriores ecuaciones. Resolviendo este sistema 3×3, ya voy a poder tener mis variables. Y aquí, como vemos, me dan datos bastante razonables, ¿verdad? La concentración me está dando aquí 0,25 de monóxido de carbono en la corriente 5. De hidrógeno me dice que es 0,5 y me dice que el grado de avance es 20 moles sobre hora. Como ya les había dicho, que el grado de avance va a tener la misma unidad que el número de moles. En este caso estamos trabajando en flujo y aquí también lo tenemos que poner en flujo sobre hora, ¿verdad? Bien. Pero aquí también ya podemos calcular la concentración molar o las fracciones molares de los demás componentes en la corriente 5. Esto de hecho ya sé que de nitrógeno hay un 25% y si ya también sé que de monóxido hay un 0,25, entonces el hidrógeno restante va a ser el otro 5, ¿no? 0,5%. 0,5% va a ser. Ahí ya la sumatoria de 0,5 más 0,25 más 0,25 ya me va a dar 1, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos ciertos datos que no conocía. Continuando con nuestro balance parcial para cada compuesto, podemos analizar en esta ecuación al reactivo. Y hacemos lo mismo, ¿no? Salida. La salida voy a tener en la corriente 3, ¿verdad? Ya no en la corriente 5, porque me está diciendo eso en el mismo esquema, ¿verdad? Entonces, en la entrada voy a tener obviamente en la alimentación. No, ¿verdad? Porque es un producto. Entonces, por ende, eso se va a hacer 0, ¿verdad? 0. Entonces aquí ya le voy a sumar el grado de avance, porque se trata de un producto. Entonces aquí ya podemos observar que aquí por ende se va a hacer 0. Solo lo he puesto así a manera de esquematizar un poco cómo se maneja esta parte del balance, pero obviamente que el producto en una entrada no existe, ¿verdad? Va a ser 0. Aquí en la corriente 3 sí va a existir, pero me está diciendo que en la corriente 3 solo mi único compuesto es metanol, así que mi fracción molar obviamente va a ser 1, ¿verdad? Entonces, ahí lo pongo 1. Y aquí, conociendo ya el grado de avance, puedo tener el valor de la corriente 3, que es 20 moles sobre hora. Ahora voy a hacer un balance en cada unidad. Ya no voy a considerar todo el proceso, sino en cada unidad. Voy a analizar al reactor, tomando en cuenta la corriente 1 y la corriente 2, ¿verdad? Voy a hacer la misma analogía que como hice cuando se trataba de todo el proceso. Voy a hacer componente por componente, ¿no? Entonces vamos a hacer inicialmente para el compuesto que es el nitrógeno, lo vamos a hacerlo de la misma manera, ¿no?
Eh, los moles a la salida, obviamente va a ser la corriente 2, porque es la corriente a la salida del reactor. Y a la entrada va a ser la corriente 1. Estoy haciendo eso, ¿no? Pero aquí desconozco tanto los moles como las concentraciones o fracciones molares de cada compuesto, así que lo voy a mantener como ecuación. Voy a hacer lo mismo para el monóxido de carbono y aquí ya tengo que tomar en cuenta el grado de avance, ¿verdad? Y lo voy a restar multiplicando por su coeficiente estequiométrico, en este caso es 1. Y aquí voy a tratar de emplazar algunos datos que ya conozco. Solamente conozco el grado de avance, si sé que es 20. Haciendo lo mismo para el hidrógeno. Para el hidrógeno, al tratarse también de un reactivo, aquí le tengo que restar y multiplicar por el coeficiente estequiométrico. Y aquí ya lo voy a reemplazar. Aquí obviamente estoy multiplicando por este 2 y tengo 40. Lo mismo hago para el metanol. Y aquí sabemos bien que a la entrada no va a haber metanol, así que va a ser aquí 0. Y aquí el grado de avance lo estoy reemplazando a 20, ¿no? Entonces tendríamos estas otras ecuaciones, la 4, 5 y 6, y 7 también. Y aquí también tendría que considerar que en la corriente 2, la sumatoria me va a dar 1. Aquí estoy tomando en cuenta a todo lo que va a salir, ¿no? En la corriente 2. Va a salir todos estos compuestos. Monóxido, hidrógeno y nitrógeno, y también va a salir el metanol que se está formando, ¿no? Entonces ahí voy a tener 4 compuestos y es lo que estoy haciendo aquí. Estoy sumando simplemente. Aquí todo va a ser 1. Pero esto lo puedo poner de esta forma y ya van a ver por qué. Simplemente acomodando un poco puedo tener así la ecuación 8, ¿no? Entonces en la corriente 1, como es la corriente que está alimentando, inicialmente solo van a entrar estos 3 porque el metanol aún no va a estar formado. Solo va a entrar nitrógeno, monóxido e hidrógeno, ¿no? Entonces la sumatoria va a ser igual a 1 y ahí voy a tener mi ecuación 8 y mi ecuación 9. Si es que sumo mis ecuaciones, estas de aquí, 4, 5, 6, las estoy sumando. Al momento de sumar, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a factorizar el número de moles en la corriente 2. Y eso simplemente estoy haciendo aquí. Al sumarlas estoy factorizando el número de moles totales. Y voy a sumar, al sumar entonces en el otro lado también, ¿no? Voy a factorizar N1. Estoy factorizando de aquí. Estoy sumando todos estos y estoy factorizando este. Y aquí los números también, ¿no? El grado de avance los voy a sumar y voy a tener negativo 60, menos 60, ¿verdad? Entonces ahí voy a tener mi otra ecuación, que la voy a llamar ecuación 10. Pero aquí ya sabemos, ¿no? Sus valores, reemplazando la ecuación 8 y la ecuación 9. Aquí la voy a tener en función de la fracción molar del metanol. Y aquí directamente todo esto se va a hacer 1, ¿no? Si es que reemplazo la ecuación número 9, ¿no? Todo se va a hacer 1. Ya, entonces me va a quedar de esta manera. Y aquí puedo multiplicar y voy a tener de esta manera, la voy a llamar ecuación 11. Bien, entonces aquí ya vamos a ver que se va a ir simplificando todo. Si es que reemplazo la ecuación 7 en la 11, ¿cuál es la 7? La ecuación 7 es esta, ¿no? Aquí ya directamente puedo tener este producto de la fracción de metanol en la corriente 2 por el número de moles totales en la corriente 2. Ya sé que es 20, ¿verdad? Entonces ahí la estoy reemplazando
Es cuestión de reemplazar datos para que se simplifique un poco. Sé que todo esto vale 20. Y ya voy a tener de esta manera mi ecuación 12, ¿no? Bastante simplificada. Ya, entonces ahora voy a analizar lo que es el punto de mezcla. El punto de mezcla, donde voy a decir que si sumo la corriente de alimentación F con la corriente de reciclo, voy a tener la corriente 1, ¿no? La que entra al reactor, y eso lo podemos ver claramente en el esquema. F más 6 me va a resultar 1, ¿no? Aquí es un punto de mezcla. Entonces, procediendo de esa manera, aquí puedo despejar N1 o reemplazar datos directamente, ¿no? Sé que el número de moles en F es 100 y el número de moles en el reciclo es 300. Ya puedo tener N1. Una vez que tengo N1, ya puedo tener N2, ¿verdad? Reemplazando en la ecuación 12. Ya voy a tener mi número de moles en la corriente 2. Ahora, puedo hacer mi mismo análisis en el condensador, diciendo lo siguiente, que la corriente 2 va a ser igual a la corriente 3 más la corriente 4, ¿verdad? Entonces estoy haciendo eso. Ya conozco N2, conozco N3, que ya había calculado, y puedo hallar N4. Y también puedo analizar en el punto de derivación, ¿no? Que también puedo reemplazar datos y voy a obtener el mismo resultado de N4. Ahora, en mi corriente 6, necesito saber cómo son mis composiciones o mis fracciones, ¿no? De cada compuesto. Pero aquí en el mismo enunciado me dice, aquí me daba N5, ¿no? De monóxido, me está diciendo que es el mismo. Aquí ya había calculado inicialmente. Ya había calculado. Entonces, ahí 0,25 también sería en la concentración o la fracción molar en la corriente 6 de monóxido de carbono, ¿no? Entonces también sé que 0,25 me está dando de dato en el esquema y el restante sería hidrógeno. De la misma manera podemos hacer en la corriente 4. Sé que 0,25, eso me está dando en el esquema, la fracción de nitrógeno. Si aquí hago un balance parcial para cada componente, puedo reemplazar datos, ¿no? Tengo todos los datos, sé que esto vale 0,25, esto también sé que vale 40, también sé que la fracción de monóxido en la corriente 6 es 0,25 y aquí también sé que esto vale 300, ¿no? Aquí es 300. Un pequeño error, ¿ya? Entonces, aquí voy a tener 0,25. Entonces, una vez procediendo de esta manera, ya puedo hacer lo mismo para el hidrógeno, ¿no? Reemplazando todos los datos, sé que es 0,25. Entonces aquí mi inciso A ya estaría resuelto, ¿no? Porque aquí ya tengo en la corriente 3, ya tengo el número de moles en la corriente 3, sé que es 20, ¿no? Mi inciso B, al denominarse gas de purga, me está pidiendo de gas de purga, se trata del reciclo, ¿no? Que ya me daba de dato, ya tendría ese valor, y esta sería, ¿no? La composición, la corriente 6. Y no entiendo bien a qué se refiere con conversión total y parcial. Solo existiría una conversión, ¿no? Tomando en cuenta la conversión, la división entre el grado de avance entre los moles de la alimentación, que sería 0,20, ¿no? Porque no va a existir más de una conversión porque solo existe una reacción. Bien, entonces, eso sería, ¿no? Eso de conversiones
totales y simples, podría referirse a a las composiciones en cada corriente, ¿no? Y aquí ya lo hemos calculado y hemos hallado también el número de moles en cada corriente. Y de esa manera yo pienso que se procedería con este ejercicio también. Voy a intentar consultarle al docente sobre qué datos más tendríamos o cómo tendríamos que considerar la conversión para considerar este inciso, ¿no? Conversiones totales y simples. Es algo que no me queda muy claro. Entonces, pero como yo les digo, van a existir tanto grado de avances como conversiones, dependiendo, ¿no? De número de reacciones. También en este caso solamente me da una reacción, entonces va a existir solamente un grado de avance y una conversión, ¿no? Entonces, de esa manera concluiría este ejercicio y nos vemos el día sábado en nuestro horario.